Podemos dar pasos hacia la restauración, pero si aún quedan elementos pecaminosos, el proceso nunca se complementará, ¿verdad? Podemos empezar nosotros en el camino, santificarnos para el Señor, hacer la voluntad del Padre, pero si nosotros nos quedamos con cosas, rasgos de la vieja vida que teníamos pecaminosa, nunca se va a completar el propósito de nosotros. No vamos a poder llegar al nivel que el Señor nos quiere llevar, porque es un nivel diferente. Cuando uno tiene una comunión con el Señor, cuando tiene una relación, ¿verdad?, íntima con el Padre, se mira, hermano, ¿verdad? Se mira que esa persona se ha metido ahí en el aposento con Él, que, ¿verdad?, que ha orado, que ha clamado, que ha tenido esa necesidad de conocer al Hacedor más cerca. Nadie lo puede hacer por nosotros. Cada quien toma una decisión individual, si va a servirle al Señor o no va a servirle. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, versículo 10. La voluntad de Dios es nuestra santificación, pero para ello debemos hacer nuestra parte, haciendo morir lo terrenal, haciendo morir esta carne, ¿verdad?, crucificándolo, como dijo nuestro apóstol Pablo, ¿verdad? Más ahora no vivo yo, ¿verdad? Es el Espíritu que está viviendo en mí. Crucifiqué la carne. ¿Qué quiere decir eso? Ya no deleitarnos en las cosas que antes, ¿verdad?, quizás nosotros teníamos placer en hacer. Ahora cuando venga la tentación de parte de Satanás, porque Satanás es el que viene a tentarnos, podemos decir, no, la palabra del Señor dice, ¿verdad?, vencer con la palabra. Decir, no, yo me estoy guardando, me estoy santificando, me estoy consagrando para el reino de los cielos, y yo ya no quiero andar en esas cosas mundanas. Ahora yo quiero vivir diferente, yo quiero vivir como el Señor me diseñó a ser, un ser espiritual. Si miramos las cosas espiritualmente, seremos diferentes. ¿Por qué? Porque las cosas del mundo ya no nos van a impactar a nosotros. Ahora nosotros vamos a impactar al mundo con nuestro testimonio, con nuestro modo de proceder, con nuestro modo incluso de cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo pensamos. Porque el mundo, ¿qué pasa? Está bien golpeado. Todas esas almas que están afuera están golpeadas. ¿Y qué pasa? Le hacen algo malo y pagan malo por malo. Pero nosotros no pensamos así. Nos hacen algo malo y decimos, Padre, perdónanos. Incluso oramos por ellos, ¿verdad? Clamamos por ellos. Incluso hasta le predicamos la palabra, le decimos, ¿verdad? Hay un Dios que murió por ti y por mí. Y hay algo diferente que tú puedes tener en tu vida. Ese es un cristiano verdadero. El cristiano que no guarda rencor. El cristiano, ¿verdad?, que sabe cuántas veces nosotros le hemos fallado al Padre. Y cuántas veces Él nos ha perdonado a nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros no podemos perdonar a los demás? Es ilógico, ¿verdad? Porque si nosotros no perdonamos, dice la palabra, el Señor no nos va a perdonar tampoco. Es algo, un mandamiento que tenemos nosotros, ¿verdad?, que tomar en serio y hacer aquí en la tierra. Dios quiere impartirnos lo espiritual, pero no lo va a hacer en una vasija que esté sucia, una vasija que no esté consagrada para su reino. Póngase a pensar, como las personas que hacen adivinación y todas esas cosas. Ciertamente ellos tienen, se puede decir, un don, ¿verdad? Porque hay algo en ellos que puede decirle a la gente el futuro. Pero esta persona, si se tornara al Señor, lo hiciera para bien, ¿verdad? Y el Señor aumentara todavía lo que esa persona tuviera. Pero como no lo hacen, ellos, ¿verdad?, hacen las cosas para el mundo, quizás para hacer dinero. Entonces ellos nunca van a poder de verdad llegar a hacer las cosas que el Señor quiere. Ellos van a servir, ¿verdad?, como decimos, quizás los vales de antes, ¿verdad? Van a servir esos ídolos, van a ser paganos y se van a morir en ese estado. Nunca van a llegar a tener esa vida eterna, no van a tener la condenación eterna, que quiere decir separados del Señor Jesucristo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la carne, viviráis. Romanos capítulo 8, versículo 13. Aquí miramos en el libro de Nehemías, ya hemos dicho, ¿verdad? Era un copero del rey Artajerjes I. Reconoció que Dios le estaba asignando la tarea de reconstruir la ciudad de Jerusalén. Era, habíamos dicho, un hombre piadoso, ¿verdad? Uno que de verdad le servía al Señor, que aunque estaba lejos, escuchen eso, hermanos, estaba lejos de los atrios del Padre, pero en él estaba ese espíritu de rectitud,
que él seguía la palabra del Señor y seguía haciendo la voluntad del Padre. ¿Cuántos de nosotros nos hemos alejado quizás, verdad, de venir a la iglesia o de buscar de la presencia del Padre y todavía hemos vivido nosotros conforme a la voluntad de Él? Muy poco, ¿verdad? ¿Saben por qué, hermano? Porque cuando nos apartamos de la presencia del Padre y no tenemos esa comunión, vienen otros pensamientos, vienen otras costumbres, otras actitudes. Por eso no podemos separarnos nosotros de la presencia del Padre, porque podemos caer en cosas que ya hemos vencido anteriormente. Podemos caer en pecados, en tentaciones que vienen a tocar nuestra puerta. Todos tenemos tentaciones. Aquí nadie es santo, 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 tres veces santo. Solo el Señor, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Caemos. Pero dice el Señor en su palabra que justo caerá, pero el Señor lo levantará, ¿ok? Lo importante es que no nos quedemos en ese estado postrados. Si nosotros fallamos, si nosotros, ¿verdad?, hemos hecho algo que no es agradable ante el Señor, pidámosle perdón y la fortaleza para salir adelante y cambiar nuestras vidas y hacer una nueva criatura de verdad y tener ese nuevo nacimiento. Eso es lo importante. Me encanta esa parábola, ¿verdad?, de los jornaleros, que empieza uno, ¿verdad?, y le dice, ¿verdad?, el que era el jefe le dice, te voy a pagar cierta cantidad, y él regresa varias veces, ¿verdad?, a agarrar más personas que vengan a trabajar, y al final del día les pagan lo mismo a todos. Y el que pensó primero dice, pero si yo trabajé más duro que el último que tú trajiste, ¿por qué ahora tú le das la misma ganancia? ¿Y qué dijo el dueño de la viña? Dijo, yo te prometí ese salario. ¿Verdad que sí? Hermanos, acordémonos, todos podemos comenzar a diferentes tiempos en el camino del Señor, pero lo importante es que nos mantengamos firmes y no nos desviamos, ¿ok? Porque el que va a vencer es el que es fiel hasta el final. ¿Y cuál será ese? El que esté haciendo lo que su Señor quiere que haga cuando Él venga por su pueblo. Acuérdense eso, hermanos. Y eso puede ser en cualquier momento. Por eso es que nosotros tenemos que mantenernos firmes en todo tiempo. Porque no sabemos si mañana el Señor nos va a decir, este es el día que te voy a llevar a mi presencia. O no sabemos si mañana es el día que viene por su iglesia. Por eso es que tenemos que ser hallados haciendo lo correcto, la voluntad del Señor. No podemos creer, vamos a ir al mundo, vamos a hacer esto. El Señor sabe, mañana yo le pido perdón. Quizás no hay un mañana. Quizás no hay otra oportunidad. Por eso la decisión de seguir a Cristo es una decisión diaria. Es una guerra espiritual, sí lo es. Porque todos nosotros estamos batallando con cosas que el enemigo sabe. Como él tentó, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad?, convierte estas piedras en pan. Le dijo, las ángeles van a venir, ¿verdad?, y te van a levantar si tú te arrojas. Póstrate delante de mí, le dijo, y yo te voy a dar todos los reinos del cielo. Mas él ya sabía que el arma más poderosa era la palabra del Señor. Por eso tenemos que escudriñar la palabra en todo tiempo. Nunca me voy a cansar de decirlo porque yo tengo que escudriñar la palabra también. Es para todos. Todos tenemos que estar en ese mismo sentir. La Jerusalén estaba deshabitada, no tenía muros, estaba desolada. Los muros fueron edificados y organizada la repoblación de la ciudad santa a través de Nehemías. Él realizó varias reformas en el pueblo para la restauración espiritual. Primero fue la obediencia a la palabra. Eso es la base de todo. Obedecer la palabra del Señor, hacer la voluntad del Señor. En veces las personas dicen, pero Dios no me habla. Te dejo un libro escrito entero es la carta de amor para ti y para mí, para que tú hagas la voluntad del Padre. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Salmos 128, versículo 1. También fue la limpieza del liderazgo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos capítulo 12, 29. Si el liderazgo no se consagra para el Señor y no se mantiene en santidad, el pueblo no lo va a hacer tampoco. Hablamos más con nuestro ejemplo, hermanos, que con nuestras palabras. El ejemplo es lo que va a arrastrar a tus hijos a servirle al Señor o a servirle al mundo. Tú tienes que decir, yo voy a servir al Padre. Porque no queda de mí si mis hijos van a seguir también en la vida de Cristo. Es muy importante, hermanos. Muchas veces decimos, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué tenemos que hacer aquello?
Como el Padre cuando le decía, no hagas yugo desigual, no te metas con estos pueblos paganos. ¿Por qué? Porque sabía que nosotros como la humanidad somos bien débiles y seguimos las corrientes del mundo. Dejamos que somos impactados. Ahora las iglesias parecen más como que son del mundo, que son iglesias, no marcan la diferencia, hermanos. Desafortunadamente es la verdad, pero aquí no es así. Nosotros conocemos la diferencia, conocemos que tenemos que servirle al Señor sobre todas las cosas en nuestro mundo, en nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el Señor te está llamando, necesitas responder. ¿Es fácil? No, no lo es. No es fácil levantarte en la madrugada y tener esa comunión con el Padre, pero Él te va a dar las fuerzas para el siguiente día. ¿Qué manjar vas a tener tú cuando estás ahí con tu Hacedor? ¿Qué misterios te va a revelar el Espíritu Santo en ese tiempo cuando estás tú a solas con Él? Son cosas tan preciosas que no tienen precio de dinero, porque esas cosas nomás da el Señor a los que de verdad lo buscan a Él, en lo íntimo de los que de verdad quieren servir, los que han reconocido que el propósito de la vida es servirle y hacer la obra del Señor. Tenemos que llegar a un punto de ser nosotros sabios y decir, yo reconozco que fuera de ti yo no soy nada, y fuera de ti yo nada puedo hacer, pero yo sé que tú, Padre, me cuidas a mí, me restauras, y nos da mucho más que lo que nosotros esperamos, pero solo porque es un Padre amoroso, y nosotros tenemos que tener agradecimiento con el Señor por eso. También hubo atención a la mayordomía sagrada. En aquel tiempo, ¿verdad?, los levitas, el Señor había dicho en su palabra que ellos no tenían heredad, ellos no tenían un lugar, por decir que era el propio, pero el pueblo proveía por ellos. Pero en este tiempo eso ya se había perdido. Estaban haciendo las cosas no conforme a la palabra del Señor, estaban haciendo lo contrario. Pero lo bueno es que llegó un hombre para ayudar a arreglar todo eso a través de lo que el Señor impartió en él y las fuerzas y fortalezas que Él le dio. También la dedicación al culto y el servicio en la casa de Dios se había escasado. ¿Saben, hermanos? Eso puede pasar todavía. Si esta generación que somos nosotros fallecemos y nuestros hijos no conocen a Dios, y dice la palabra, tienes que tú decirle estas palabras del Señor a tus hijos, en tu casa, en el camino, donde sea que tú andes, tienes que repetirle la palabra de Dios para que no se pierda ese conocimiento. Cuando el pueblo de Israel no le enseñaba a sus hijos los estatutos, los preceptos, ¿qué pasaba? Caían en las manos de los enemigos, se iban en pos de los baales, en pos de los ídolos, iban y hacían cosas que eran incorrectas y ellos entonces tenían que sufrir las consecuencias. Yo no quiero que eso le pase a mis hijos, yo no quiero que eso le pase a tus hijos. Yo quiero que tus hijos puedan vivir una vida correcta ante el Señor, haciendo lo correcto ante Él, para que ellos no tengan que pasar por esos desiertos, por esos desafíos. No es que no va a haber aflicción, claro que va a haber aflicciones, pero con el Señor todo se puede pasar, todo se puede superar, porque el Señor nos da ese consuelo y nos da esa fuerza para hacerlo. Dice el versículo 1, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él, que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. ¿Se acuerdan, verdad? Él quería que dijera ciertas cosas contra el pueblo de Israel, mas él dijo, yo no puedo decir lo que el Señor pone, ¿verdad?, en mi boca. Gloria a Dios por eso. Y que había puesto bendición. Hermanos, hay una bendición sobre nosotros los que seguimos los caminos del Señor. Hay una protección divina sobre nuestras vidas, algo que nosotros a veces, ¿verdad?, no entendemos y no captamos. Yo estaba diciendo a los hermanos el lunes que teníamos oración, que nos olvidamos, somos olvidizos, ¿verdad? Yo venía para la oración y había un carro enfrente de mí y otro carro, y ese carro tenía unas mangueras, una troca, y de repente miré que una manguera se cayó del carro y empezó a rodar, y yo me hice a un lado, y, ¿verdad?, la segunda persona lo mismo. Seguimos nosotros en la trayectoria, íbamos en el freeway, y 3 mangueras más se cayeron de un solo, todas nuevas.
y empezaron a rodar, y gloria al Señor que Él rodó para el lugar donde se estacionan los carros. Y el señor o la señora que andaba en esa toca ni cuenta se dio, porque nunca se paró. Pero el Señor nos cuidó. El Señor es el que nos cuida a nosotros, nos protege, ¿verdad? Más no sabemos de muchas cosas que el Señor nos ha librado de nosotros también. Dios nos da las claves para la salvación y la santificación. Tenemos que proponernos a buscar la voluntad de Dios y hacer las cosas como le agraden a Él. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primero de Juan capítulo 2 versículo 17. Porque aunque nosotros vamos a morir, vamos a tener vida eterna. Vamos a permanecer para siempre si hacemos la voluntad del Padre. Aquel día se leyó el libro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se había perdido la costumbre de hacerlo. ¿Cuándo fue la última vez que en tu casa tú leíste con tu familia la palabra del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste un devocional? ¿Cuándo fue la última vez que tú tentaste a tus hijos y le dijiste, verdad, quizás de los milagros que el Padre ha hecho para ti y para tu familia? Son cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, hermanos. Saben que vamos a hacer un ejemplo cotidiano. Muchas historias de la familia se pierden porque no hablamos de lo que pasó. Yo digo del historial, ¿verdad? Muchas pocas veces yo puedo testificar que la pastora me dijo algo de su madre. Creo que puedo contarlos en una mano. Más incluso, ¿verdad? Yo he hablado con mis tíos y ellos me dicen, si yo pregunto, ellos me dicen. Pero así somos nosotros. No hablamos de lo que ha pasado. Pero sí tenemos que acordarnos nosotros de esos testimonios que el Señor hizo en nuestra vida cuando estamos pasando por esas montañas, cuando estamos pasando por esa escasez, cuando estamos pasando por ese desafío. Porque ¿sabes qué? Es bien fácil decir, oh, gloria a Dios, aleluya, cuando hay abundancia, pero cuando hay escasez, ¿dónde están esos aleluyas? ¿Dónde están esos améns? ¿Dónde está ese Dios que tú conoces que lo hizo una vez y lo va a hacer de vuelta para ti y para mí? Y no nomás está hablando de finanzas, porque hay escasez espiritual también. Cuando tú ya no sientes la presencia del Señor. Cuando quizás tú le llamas a Él y tú estás clamándole y estás diciéndole, Padre, ¿por qué yo ya no puedo sentir espiritualmente lo que yo tenía antes contigo? ¿Por qué se ha quebrantado esa comunión contigo, con tu Hacedor? Es porque estamos haciendo algo que no le gusta a nuestro Padre. Algo que es abominación ante Él. Si la palabra dice santo, 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 3 veces santo, tenemos que nosotros buscar esa santidad para que nosotros podamos estar en la presencia con el Padre. El pueblo fue reunido para que oyera la lectura de la ley. Se reforzó que Dios estaba en contra de lo que los hijos de Israel se mezclaran con los paganos y hacer un yugo desigual. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Y aquí va para los jóvenes. Pero, mamá, papá, yo puedo convertir a esta persona. O es una buena persona, aunque no le sirve a Cristo. Yo he conocido casos. Está el muchacho en la iglesia, está la muchacha en la iglesia, hacen un noviazgo, se casan, ¿y sabe qué pasa después? El hombre nunca regresa a la iglesia de vuelta. Solo aparentaba ser cristiano. Solo aparentaba servirle al Señor para poder casarse con una persona que es cristiana. Tienes que tener discernimiento. Y yo te voy a decir que después de Dios, la persona que quiere lo mejor para ti es tu padre o tu madre. Cuando tu padre y tu madre vienen contigo y te dicen, esa persona no es para ti, pon atención. Es verdad, hermanos, verdad que lo hemos vivido, lo hemos mirado. Tenemos que tener sabiduría. ¿Quieres tú un matrimonio en el futuro que va a durar, o tú quieres un matrimonio que es fundado sobre la arena? Mejor que sea sobre la roca, que sea sobre la palabra del Señor. Muchas veces nosotros miramos las relaciones de las demás personas y pensamos que todo está bien, ¿verdad? Aparenta que todo está bien, sin saber que nosotros estamos en la mejor relación, que nosotros estamos, ¿verdad?, en la relación con el Señor. La palabra tocó los corazones de ellos y ellos se arrepintieron de su pecado. No solo es escuchar la palabra, es arrepentirte de lo que tú sabes que no es agradable a Jehová. ¿Qué es lo que tú estás haciendo en este día que no le agrada al Señor? Yo sé lo que yo estoy haciendo que no le agrada al Señor. Y yo sé que yo le pido al Señor que no lo haga de vuelta. Y que me ayude para poder superarlo. Porque todos somos carne. Todos fallamos, todos caemos.
Pero reconocer el pecado y dejarlo es el primer paso para santificarte para el reino de los cielos. Entonces respondió Jesús y le dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Mateo capítulo 22, versículo 29. Muchos de los errores que están destruyendo la vida espiritual y la comunión con Dios se deben a que las personas no conocen acerca de lo que Dios dice en su palabra. Tienen pensamientos erróneos. Quizás escuchan una prédica y piensan que eso es lo que dice la palabra de verdad, porque nunca la van y la escudriñan por ellos mismos. Hay muchos falsos maestros, hermanos. Hay que tener mucho cuidado, porque hay personas que dicen cosas que parecen que son correctas, pero no lo son. Si vamos a la palabra, vamos a ver que no es. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Todos sabemos esa parte, ¿verdad? Pero ¿han escudriñado la siguiente parte de ese versículo? Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 9, versículo 6. Ese a mí me duele. Me olvidaré de tus hijos. Tú te olvidas del Señor y Él se va a olvidar de tus generaciones. Hermanos, es que no es un juego, hay que tomar en serio la palabra del Señor. La verdad, yo me deleito escudriñar la palabra, porque yo miro cosas que, wow, qué sabiduría, cómo el Señor hacía esto, cómo el Señor, ¿verdad?, ponía a estos hombres y estas mujeres, cómo Él, ¿verdad?, los usaba, instrumentos escogidos, hermanos. Eso podemos ser todos nosotros, si nosotros de verdad tornamos nuestra vida al Señor. A mí me encanta mirar los hijos de los siervos que de verdad se han entregado a Cristo. Esos hijos, ¿verdad?, que se miran, que hay algo diferente en ellos. Esos hijos que tienen esa necesidad de venir a la presencia del Padre. Eso es lo que necesitamos, es plantar ese amor para Dios en ellos, para que ellos puedan, ¿verdad?, ser esos siervos que fueron creados a ser. Si nosotros no pudimos ser eso cuando éramos jóvenes, ahora hagamos eso para nuestros hijos, para nuestros nietos, bisnietos. Enseñémosles el camino. Siempre decía la pastora, esperanza siempre hay. Todo se puede arreglar con la voluntad del Señor y con la ayuda del Señor. Nehemías comenzó la reforma espiritual con la lectura de la palabra de Dios, para que pudieran entenderla y aplicarla. Muchas veces van a decir, pero pastor, usted ya predicó sobre eso, sobre santidad. Entonces, ¿está viviendo santidad? O pastor, usted ya predicó sobre la oración, pero ¿estás orando tú en tu casa, en el aposento? Es que, hermanos, sí somos, ¿verdad? Somos oidores de la palabra, pero muchas veces no somos hacedores. Hasta que de verdad nosotros, ¿verdad?, algo nos duela, quizás algo personal, entonces nosotros vamos ahí, ¿verdad?, y buscamos de parte del Señor. Pero no dejemos que el tiempo malo llegue para tener esa comunión con el Padre. Lo más precioso es tenerlo ya, desde ahora, para cuando lleguen esas tribulaciones, porque déjame decirte que van a llegar. Porque el enemigo siempre está rodeándonos a nosotros. Dice la palabra, como león rugiente. Pero si te sometes a Dios, no te va a tocar a ti. No te va a tocar, te va a dejar en paz, porque será el Señor que pelea tus batallas. Cuando los judíos oyeron lo que la ley decía, inmediatamente actuaron para corregir su error. Y así debemos de ser también nosotros, tenemos que corregir nuestros errores. Porque ¿qué vamos a decir en el día del juicio, cuando estemos ante nuestro Señor Jesucristo? Oh, yo no sabía eso, pero ¿te acuerdas que te lo predicaron en cierto día? Es la realidad, hermanos, y es para todos. Tenemos que nosotros, ¿verdad?, hacer la voluntad del Padre. Debemos de escuchar, entender y aplicar los principios de la Biblia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Nosotros miramos el exterior, pero Dios discierne el interior. Y solo podemos hacer eso nosotros a través de la palabra y del Espíritu Santo del Señor. La limpieza del liderazgo. El liderazgo no estaba cumpliendo con los requisitos de la iglesia. Imagínense ustedes, un día vienen
y la puerta está cerrada. O vienen y está apagado las luces. Quiere decir que alguien, ¿verdad? Un líder no hizo lo que tenía que hacer. ¿Me entienden? Eso es lo que está hablando aquí, ¿verdad? Las ofrendas, lo que tenía que hacer para los levitas, lo que tenía que el Señor ya había dicho, eso, ¿verdad? No se estaba haciendo en ese tiempo. El favoritismo y el abuso de autoridad son dos males que Dios aborrece. Dios no hace acepción de personas. Dios nos mira a todos nosotros de la misma manera. La única diferencia es el nivel que llegamos en el reino de los cielos haciendo la voluntad del Padre. Si vamos al libro de Santiago capítulo 2, libro de Santiago capítulo 2 versículo 1 al 4. El libro de Santiago capítulo 2 versículo 1 al 4. Y cuando lo tengan, si pueden decir amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venéis a ser jueces con malos pensamientos? ¿Verdad? Ahí lo dice claramente en la palabra. No podemos hacer acepciones. Si el Señor no lo hace, Él nos creó a nosotros en su imagen, en la imagen del Señor. Somos todos nosotros. Nosotros también tenemos que amar al prójimo, ¿verdad? Esa es la palabra, como a nosotros mismos, porque así es el Señor. En el caso de la reforma de Judá, el primero que fue sacado fue el sumo sacerdote Eliasib, dice la palabra. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Segundo de Corintios capítulo 6 versículo 14. Él había, dice la palabra, emparentado con Tobías, en Nehemías 13 versículo 4. ¿Quién era Tobías? Ya sabemos que era, ¿verdad?, un siervo amonita. Él había sido un estorbo para la construcción de los muros y luchó para hacerle la vida imposible a Nehemías, que hemos, ¿verdad?, hablado de eso anteriormente. Es lo que pasa. Siempre va a haber un Tobías. ¿Saben eso, hermano? Siempre va a haber una persona que se va a oponer a lo que tú estás haciendo como tú lo estás haciendo, solo porque tú no lo haces de la manera que ellos quieren. Porque ellos no entienden que yo no estoy haciendo las cosas de mi manera, yo lo estoy haciendo de la manera del Señor. Es lo que tenemos que entender. Cuando una persona de verdad hace la voluntad del Padre, muchas personas pueden venir a hacer comentarios, a decirle mejor así, mejor allá, pero si el Señor así no lo indica, no podemos nosotros ser movidos de ese lugar. Yo se lo digo porque me ha pasado y la pastora decía, ¿verdad?, que la que le había puesto en el lugar era el Señor, y el Señor era la que indicaba qué es lo que tenía que hacer. Muchas veces nosotros creemos que nuestra sabiduría es más alta que la del Señor, o mejor que la del Señor. Discúlpenme, hermanos, pero es verdad. Pensamos que cierta cosa va a ser mejor si lo hacemos de cierto modo, pero el Señor es el que sabe. El Señor sabe cómo las cosas se van a hacer. Como yo testifiqué el otro día, ¿verdad? Creo que no todos estaban aquí. Ya invitamos al hermano, ¿verdad? Para venir, hermano Palau. ¿Y por qué? Porque así lo dijo el Señor. Porque el Señor me dijo a mí claramente, un hombre humilde y que todavía tiene un corazón para Él. ¿Okay? Así de sencillo. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque hay un don sobre su vida, Él siempre sigue humillándose ante el Señor. Y sigue fluyendo a través de esa fuente de humillación. Porque Él sabe que la gloria y la honra es para el Señor. Y el que será exaltado va a ser el nombre del Padre. Y así debe ser siempre. Aquí el único exaltado es el Padre. De quien hablamos es del Padre. A quien nosotros honramos es al Padre. A quien glorificamos es al Padre. Porque Él es el que ha hecho todas las cosas. Es el mismo ayer, ahora y para siempre, para la eternidad. El Señor de señores, el Rey de reyes.
el que tiene tu vida y mi vida en sus manos, el que no deja que nada pase si no es para el bien tuyo. ¿Saben cuándo pasan cosas malas, hermanos? Cuando nosotros nos salimos del cerco de la protección del Padre. Cuando caminamos en nuestros propios entendimientos, nuestras propias decisiones, es que vienen las cosas malas. En vez de la gente me dice, pero pastor, ahora que yo sirvo a Cristo, que yo sigo a Cristo, que estoy en los caminos del Señor, me va peor. No, es mentira del diablo. En veces es porque tienes que arreglar las decisiones incorrectas que habías hecho. Y ahora estás pagando por eso. Porque tú no sabías que era lo correcto, porque no conocías la voluntad del Padre. Y en veces es porque cuando tú fuiste y hiciste esa decisión, tú no viniste y le preguntaste al Padre qué tenías que hacer. Por eso es muy importante siempre ir al aposento a preguntarle al Señor, a decirle, ¿verdad? Padre, necesito una confirmación. ¿Será correcto lo que yo estoy haciendo? A mí me encanta que me dijo una hermana. Yo le digo, Padre, ábreme las puertas. Pero si no es la puerta correcta, ciérramela. No importa cómo de buena, cómo alumbre esa puerta, ¿verdad? Cómo de beneficio se mire esa puerta. Si no me va a llevar a tu voluntad, mejor ciérrala. Porque yo no me quiero salir de tu voluntad. Y eso es lo precioso, estar y hacer la voluntad del Padre. Los judíos se habían mezclado con la familia de él. Eliasib le preparó una recámara. Pónganse a pensar, hermanos, en el templo del Señor había una recámara para este hombre. Abominación de las cosas del Padre. Solo porque se habían mezclado con cosas mundanas. Nosotros no podemos vivir en dos mundos. Discúlpame, pero no puedes vivir para el mundo y no puedes vivir para Cristo. La palabra claramente lo dice, ¿verdad? Que vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro. No vas a poder vivir en paz. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque yo ya lo he experimentado. Yo no llegué a este punto de día a la noche. Llegué a este punto porque el Señor me ha moldeado. Son años. Tuve que pasar por un proceso. Que decía la pastora, pasé por un proceso de 9 años. Es un proceso. Tú de día a la mañana no vas a ser otra criatura, pero si tú permaneces fiel y sigues caminando con el Señor, Él va a hacer cosas grandes en tu vida. Esos dones en ti van a ser avivados. Yo le doy la gloria y la honra al Señor, porque cuando yo miro una visión es solo por la misericordia del Padre. No es porque yo haga algo, porque soy algo. Es solo porque así le ha placido a Él. Y no es para mi beneficio, no, hermanos. Es para la suya. Es para su pueblo. Para que cada uno de ustedes puedan entender que el Señor está escuchando esas peticiones. Que Él está atento a ese clamor. Muchos dicen, Él está a la distancia, no se preocupa por mí. Es mentira. Si esa visión fue dada porque tú le estás clamando a Él. Si esa profecía fue dada porque Él te está hablando, porque Él está ahí atento a ese clamor. El Señor es verdadero y real. Así como el aire que tú respiras y que yo respiro, Él es verdadero y real. Porque yo lo he experimentado, yo sé que tú lo has visto. Tú has visto crecer las partes del cuerpo en este lugar. Tú has visto a la gente ser sanada de cáncer. Mi hermana Leti es de verdad también una bendición que el Señor la salvó. Yo me compadezco de todas esas cosas porque sé que el Señor todavía hace milagros, prodigios y señales. No ha parado, pero tiene que haber un pueblo que está buscando de parte de Él. Queremos ser esa iglesia reconocida, sin mancha, sin arruga. Esa iglesia que va a venir Cristo por ella. Preparémonos, preparémonos. Si el Señor te está llamando, no es por casualidad, te está llamando porque Él quiere que tú levantes esa bandera para su reino. Que seas ese siervo, esa sierva que lo va a amar a Él. Sobre todo, haz lo que el Señor te pida. Porque te diré que en el día que tienes que dar cuentas, ese día va a ser el día de llorar de verdad. Dice la palabra, va a ser el día de crujir de dientes. Va a ser el día que tú quisieras poder regresar. ¿Cuántas personas ahora están de la condenación eterna y estarán? Y quisieran una oportunidad nueva para hacer lo correcto. Pero tú y yo tenemos una oportunidad todos los días de nuestra vida de hacer la voluntad del Padre.
Y solo por la misericordia del Señor que todavía estamos aquí. Y no hemos sido consumidos por la gracia y el favor de Él. Él, abusando de la autoridad, Eliasib, había despojado las cosas de Dios para albergar a este maligno amonita. ¿Cuántas cosas nosotros hemos hecho que son abominación a Jehová para agradar a los hombres? Pues busco ahora el favor del hombre o de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas capítulo 1 versículo 10. Es lo que dice la palabra. Si tú todavía vives para agradar al hombre, entonces todavía no eres siervo de Cristo. Todavía de verdad no has crucificado tu carne y tus pasiones. Todavía tú de verdad no has entendido que hay un diseño perfecto sobre ti y un propósito para tu vida. Acordémonos de eso. Siempre, verdad, decía la pastora a mí, si yo estoy bien ante Dios, no importa cómo esté ante el hombre, porque Dios es la voluntad que yo quiero hacer en mi vida. Y mira, hermanos, cómo ella quería servirle al Señor hasta el último día de su vida. Y así fue. Sigamos ese ejemplo de servirle al Señor hasta el último día de nuestras vidas también. Cuando él regresó, cuando Nehemías regresó a Jerusalén, los despojó y puso las cosas del Señor en su lugar. Las cosas que tenían que estar ahí eran sagradas, pero las habían sacado solo para que este hombre pudiera estar ahí, porque habían hecho, ¿verdad?, esa mezcla entre los paganos y entre los judíos. La lealtad a Jehová, su valor como líder y los efectos de la palabra sirvieron para acabar con todas las cosas que estaban incorrectas en ese tiempo. Nehemías limpió la casa porque sabía que no podía haber restauración sin limpieza. Si tú no limpias tu casa, ¿cuál es tu casa? Esta, el templo del Espíritu Santo. Esta es la casa que tú tienes que limpiar. Cuidado con lo que tú metes en tu casa. Me encanta esa parábola que dice, ¿verdad? Que fue, limpia la casa. Y fue el espíritu maligno. Y regresó con 7 más. Esta no es la parte que me encanta, no. Me encanta saber que yo tengo que llenar esta casa para que no regrese nada más que viene de parte del enemigo a mi vida. Con la presencia del Padre. Tengo que llenarme tanto, tengo que empaparme yo del Padre tanto que el enemigo no quiera ni venir ni pensar a hacer morada donde yo estoy. Que no pueda venir a implantar ni un pensamiento en mi vida que no viene de parte del Señor. Y solo será así si nosotros de verdad escudriñamos la palabra, nos mantenemos en oración. Porque dice orar sin cesar, no es casualidad. Es porque necesitamos esa oración. No es que el Señor necesita escuchar que tú le ruegues o que tú le clames. No, es que tú necesitas estar en ese sentir. Tú necesitas esa protección divina. Si el Señor Jesucristo lo hizo, ¿cuánto más tú y yo? Que somos seres pecaminosos, que somos tentados en todo tiempo, que hacemos lo que la carne quiere y no el espíritu. Por eso necesitas la oración, para que no vengan las tinieblas en contra de ti, para que no estén sobre tu vida. Yo me maravillo cuando yo tengo esa visión de mi casa y yo miro esos ángeles en las 2 puertas. Y digo, gracias Padre, porque aquí está tu presencia, porque aquí está tu protección. Hermano, yo puedo testificar de tantas veces que nos hemos olvidado, ¿verdad? Quizás de que la puerta sea cerrada en nuestras casas y no nos damos cuenta. Y nunca nada nos ha pasado, porque ahí está el Señor protegiendo a sus siervos. Pero tienes que levantar ese altar en tu casa. Tienes que levantar ese altar al Señor y no puedes dejar que las cosas inmundas vengan. Porque entonces tú le estás dando ese legado para que entre el enemigo y te ataque no solo a ti, pero también a tus hijos. Tú sabes, tienes que levantarte, tienes que levantar y pelear por tu casa. Si tú no peleas por tu casa, ¿quién va a pelear? El Señor ya lo hizo. Él ya mandó a su Hijo. Ya te dio las armas. Espiritualmente tú ya las conoces. Oración, ayuno. Voy a llegar. Adoración. Ir al aposento. Escudriñar la palabra.
estar en la alabanza. No dejes que las tinieblas vengan y atormenten tu mente, ni a tu familia. Pero tú tienes que hacer eso. ¿Cuántas personas están siguiendo tu ejemplo? ¿Cuántas personas pudieran venir a los pies de Cristo a través del ejemplo que tú das del Dios viviente? No serán esas personas afuera que te van a juzgar más severamente. Son las que están en tu casa. Son tus hijos, son tus nietos, son tus bisnietos. Ellos van a decir, me acuerdo que esto es lo que hacía, me acuerdo, esa semilla fue plantada en mí. Hermanos, tenemos que ser el ejemplo en nuestras casas para que ellos no se pierdan, para que esta generación pueda llegar de vuelta a tener ese amor para Dios.